Bienvenido a la sesión corta del programa de bocadillos después de clases, presentada por el Programa de Nutrición Infantil del Departamento de Educación de Oregon. En esta sesión titulada Muéstreme cómo y explíqueme más, describiremos la diferencia entre el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el patrón alimenticio del programa de bocadillos después de clases y brindaremos un resumen de los requisitos de este patrón alimenticio. Aunque las comidas y los bocadillos escolares están regidos por la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, es importante notar dos cosas. Primero, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Bocadillos después de clases, ASP, están bajo dos patrones alimenticios diferentes y tienen distintos requisitos que hay que seguir. Las principales diferencias son: primero, la modalidad ofrecer versus servir no se permite en el patrón alimenticio del programa de bocadillos después de clases. Segundo, las frutas y verduras juntas son un componente según el patrón alimenticio de ASP y no componentes individuales. Tercero, no se requiere una variedad de leche según el patrón alimenticio de ASP. Segundo, los patrones alimenticios de los programas de desayuno y almuerzo escolar fueron actualizados en la Ley de Niños Saludables y Sin Hambre de 2010, mientras que el programa de bocadillos después de clases no fue actualizado. Esto quiere decir que, primero, de acuerdo con el programa de bocadillos después de clases, se pueden ofrecer granos enriquecidos, además de alimentos ricos en granos integrales. Segundo, al ofrecer leche, los patrocinadores deben ofrecer las variedades adecuadas enumeradas en el patrón alimenticio del Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Explicaremos más cada uno de estos puntos a medida que analicemos los requisitos de los componentes individuales de este patrón alimenticio. La estrategia de planificación del menú de alimentos está enfocada en los componentes alimenticios y no en los nutrientes. Hay 4 componentes alimenticios requeridos para ofrecer en el programa de bocadillos después de clases: leche líquida, frutas y o verduras, incluido el jugo de fruta y o verduras al 100%, granos, pan y carne, sustituto de carne. Los patrocinadores deben planear los menús usando los grupos etarios de 1 y 2, 3 a 5 y 6 a 18 años. Se recomienda que las escuelas ofrezcan porciones más grandes para los niños mayores de 13 a 18 años, según sus mayores requisitos de energía alimenticia. Los bocadillos que se brindan a través del NSLP deben cumplir con ciertas pautas nutricionales establecidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. Los bocadillos deben incluir por lo menos 2 de los 4 componentes alimenticios en el tamaño de porción adecuado según las edades: una porción de leche líquida, una porción de carne o sustituto de carne, una porción de verduras o fruta o jugo puro de fruta o verdura, una porción de granos integrales o pan o cereal enriquecidos. Por ejemplo, un bocadillo simple puede ser un vaso de leche y una manzana siempre y cuando el tamaño de la porción cumpla con el requisito mínimo para el grupo etario que se sirve. Aquí hay un ejemplo del patrón alimenticio requerido para el programa de bocadillos. Este gráfico está disponible en la página web de Nutrición Escolar del Departamento de Educación de Oregon. El primer componente que revisaremos es la leche líquida. Los patrocinadores deben ofrecer una porción de leche líquida como bebida o con cereal. Para que sea más fácil, no se requiere ofrecer una variedad de leche en el servicio de bocadillos después de clases. Entre las opciones de leche que se pueden ofrecer hay leche descremada,
sin sabor o saborizada, leche baja en grasa al 1%, sin sabor únicamente, y leche descremada o baja en grasa al 1%, con poca lactosa o sin lactosa. Tenga en cuenta que si ofrece leche saborizada con lactosa reducida o con leche sin lactosa, esta también debe ser descremada. Los patrocinadores no están autorizados para ofrecer leche entera o leche con grasa reducida al 2%. Cuando se sirve leche como un componente, no se debe servir jugo como el otro componente, a menos que se ofrezca otro componente que no sea una bebida. Por ejemplo, si le sirve a los participantes de 6 a 18 años de edad, puede servirles una taza de leche, 3/4 de taza de jugo de fruta al 100% y una rebanada de tostada con granos integrales. Sin embargo, no puede servirles una taza de leche y 3/4 de taza de jugo de manzana al 100% solamente. No se pueden servir yogur, queso o alimentos que contengan leche como sustituto del requisito de leche líquida. El yogur y el queso son equivalentes a la carne sustituto de carne. Las frutas y verduras son un componente compartido según el programa de bocadillos. Tenga en cuenta que puede ofrecer una combinación de frutas y verduras para compensar el tamaño de porción mínima en este grupo de componentes. Por ejemplo, si le sirve a los participantes de 6 a 18 años de edad y decide servirles 8 onzas de leche líquida con 1/4 de taza de zanahorias y media taza de manzanas, en total 3/4 de taza de frutas, verduras, estaría cumpliendo con el patrón alimenticio. Si puede ofrecer fruta en distintas formas, estas formas son fresca, congelada, en jugo de lata o jarabe liviano, secas y como jugo puro. Los patrocinadores también pueden seleccionar de una variedad de métodos de preparación de verduras para cumplir con estos requisitos. Se permiten productos frescos, congelados, en lata y en jugo puro. Recuerde que no se debe servir jugo cuando solo se sirve leche líquida como el otro único componente. Los encargados de planificar el menú deben seguir usando la guía para comprar alimentos de los programas de nutrición infantil para determinar cómo acreditar las frutas y verduras completas. Todos los granos que se ofrezcan en el programa de bocadillos después de clases deben ser enriquecidos o contener granos integrales. Entre los ejemplos de granos están una porción de pan con granos integrales o enriquecido, una porción equivalente al pan tal como pan de maíz, galletas, biscuits, panecillos, muffins, hechos con harina de maíz o de trigo enriquecida o de granos integrales, una porción de fideos o pasta hervidos integrales o enriquecidos, tales como macarrones o granos de cereal. No se deben servir alimentos dulces a base de granos o pan, tales como galletitas, pastel de hojaldre para tostar, donuts, panecillos dulces, pasteles, brownies, barras de granola y tarta de frutas, como parte de los bocadillos, más de 2 veces a la semana. Los encargados de planificar el menú deben seguir usando la guía para comprar alimentos de los programas de nutrición infantil para obtener información sobre los tamaños de las porciones de pan granos. También se cuenta con un gráfico del pan granos para determinar cómo acreditar los productos con granos en el programa de bocadillos después de clases según el peso del producto final. Tenga en cuenta que estará cumpliendo con el programa de bocadillos después de clases si acredita los granos integrales usando el anexo A, que sigue el patrón alimenticio del Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Puede encontrar estos recursos de acreditación en el sitio web de la Capacitación de Nutrición Escolar del Departamento de Educación de Oregon.
Ahora hablaremos del componente de carne sustituto de carne. Se recomienda que los patrocinadores ofrezcan una variedad de alimentos con proteínas, tales como carnes magras o extra magras y pollos, legumbres, productos lácteos sin grasa o bajos en grasa, tales como queso y yogur, y nueces y semillas sin sal, excepto bellotas, castañas y cáscaras de coco. Se puede usar el yogur como carne sustituto de carne. 4 onzas o media taza equivalen a 1 onza de carne sustituto de carne. 2 onzas o un cuarto de taza cumplen con el equivalente de media onza de carne sustituto de carne. Aquí hay algunos ejemplos de ideas de menú. Asegúrese de ofrecer los tamaños de porciones adecuados para la edad de los niños a quienes está sirviendo. Los bocadillos son algo relativamente fácil de ofrecer en el programa y por lo general no requieren de mucha preparación ni de una cocina grande. Los bocadillos preempaquetados, como las galletas Graham o los palitos de pan y los envases individuales de queso o leche, toman muy poco tiempo en preparar. Sin embargo, es muy importante que los programas después de clases ofrezcan frutas y verduras frescas en su menú para mejorar la calidad nutricional de los bocadillos. Las naranjas, bananas, manzanas, peras, uvas, zanahorias y otros bocadillos saludables no necesitan mucho tiempo de preparación y son fáciles de servir.